En esta mañana vamos así a entrar en nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. Y antes de seguir más adelante, quiero que ustedes tomen nota, ¿verdad?, de lo que se enseñan de la palabra del Señor. Quiero que ustedes también, juntamente como yo, sean enriquecidos en la palabra del Señor, en el conocimiento, porque es lo más importante. Y como estamos estudiando Juan, ¿verdad?, antes de entrar al mensaje, a la enseñanza, me gusta siempre dar una introducción para que nos ayude siempre, ¿verdad?, en el conocimiento de este evangelio. Este evangelio lo vamos aprendiendo, lo vamos conociendo a través de las enseñanzas. No es algo que sabemos, no es algo con que nacimos sabiendo. Hay muchas cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Desde que nacimos fuimos aprendiendo, y así también la palabra del Señor. Y este es un bosquejo nomás, ¿verdad?, que está en este diccionario que estoy leyendo hoy. Y este diccionario me baso en él, ¿verdad?, porque me da mucha claridad para poder entender lo que vamos a estar enseñando y lo que ustedes también van a estar escuchando. Es el bosquejo del Evangelio según San Juan. Según San Juan, esa palabra según, la definición de ella es muy interesante cuando nosotros nos fijamos bien qué significa según San Juan. La revelación de Jesús, ¿verdad?, la vemos primero, podemos verlo en el capítulo 1. El capítulo 1 del versículo 12 al 50 podemos ver la revelación de Jesús cuando Él es revelado. Podemos también ver el prólogo también de este evangelio que nos demuestra también, ¿verdad?, a Cristo. Esta es la manifestación. El prólogo, hermanos, es la introducción, ¿verdad?, a lo que se va a tratar. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que Juan el apóstol, ¿verdad?, él va hasta la eternidad. Los otros evangelistas, ¿verdad?, fueron hasta el nacimiento de Cristo, pero Juan se extiende más allá a la eternidad. Y el testimonio según San Juan es de que Cristo estuvo con Dios desde la eternidad. Este fue el evangelio de Juan. Él se extendió más allá. Este es el prólogo. Y la manifestación de Jesús, ¿verdad?, conforme a este bosquejo, lo podemos ver en el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Entonces usted va a la Biblia, yo voy a la Biblia, vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 vamos a ver la manifestación de Jesús después de que Él se había revelado. Ya Cristo se reveló en el capítulo 1 como el Verbo que estaba con Dios, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí vamos a ver después la manifestación conforme a este bosquejo. Vamos a ver que Jesús va a venir con el mensaje, un nuevo mensaje. Este mensaje lo vamos a ver en el capítulo 2 hasta el capítulo 4 al versículo 54. Usted va a la Biblia, usted va a ver que en el capítulo 2 hasta el capítulo 4, versículo 54, es el mensaje del Señor. Cristo habla con Nicodemo, Cristo habla con la samaritana, Cristo está hablando con los discípulos. Y nos damos cuenta el mensaje que Cristo Jesús nos está revelando es un diferente mensaje al que ellos habían escuchado. Pero nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, que no era diferente tanto como lo podamos pensar. Era lo mismo. Vemos nosotros en el capítulo 5 donde el Señor se manifiesta como el Hijo de Dios, siendo Él igual que Dios, de la misma deidad. Si no hubiera sido así el caso, entonces nosotros estamos adorando a un hombre o estamos adorando a otro Dios. Pero aquí vemos nosotros que en el capítulo 5 cura toda duda y toda enfermedad de duda que pueda haber en nosotros, porque nos enseña aquí, identifica a Cristo como el Hijo de Dios. En el capítulo 5 de San Juan, del versículo 1 al 47. Entonces, basándonos nosotros en la palabra del Señor, basándonos conforme a lo que dice la Biblia nos enseña que Jesucristo declaró que Él era el Hijo de Dios y que Él estaba con el Padre y que el Padre estaba con Él. Nos damos cuenta que después el Señor se identifica como el pan de vida. Ellos podían relacionarse con esto porque el pan se vendía siempre en toda Jerusalén, en diferentes lugares. El pan fresco se estaba vendiendo y ellos sabían para qué era el pan. Usted le pregunta, ¿para qué compras pan? Ellos le van a explicar a usted por qué.
Si nosotros compramos, por ejemplo, hoy en este día comida, nosotros podemos explicar para qué compramos comida: para vivir, para poder trabajar, para poder existir, para poder combatir contra las enfermedades, porque claro, si no comemos bien, si no nos alimentamos bien, nos vamos a enfermar, vamos a debilitarnos y quizás hasta la muerte. Pero aquí el Señor se identifica en el capítulo 6 como la vida, como el pan de vida. Pero nos damos cuenta que aún esto, los judíos no estaban muy contentos con esto, ¿verdad? Con lo que Jesús estaba enseñándoles a ellos. Y nos damos cuenta nosotros que en el capítulo 7, cuando usted ve la Biblia, en el Evangelio de Juan, del capítulo 7 hasta el versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 59, vemos que se levanta un conflicto. Este conflicto se ve entre su pueblo, cuando el pueblo empieza a cuestionar lo que Jesús dijo. Vemos nosotros que en Jerusalén fue el lugar muy hostil, donde no se recibió a Jesús como en otros lugares. En Jerusalén fue el lugar más difícil que Jesús luchó con estos religiosos que estaban allí. Los judíos que estaban en Jerusalén no estaban en acuerdo y hubo mucho conflicto. Esto lo podemos ver nosotros en el capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 59, el conflicto que se empieza a levantar. Pero aún así, entre este conflicto, Jesús todavía queda con ellos y Él se identifica como la luz del mundo. Nos damos cuenta que también esto lo podemos ver en el capítulo 9. Aquí podemos ver que Cristo se identifica como la luz del mundo. Y estas son bases, este es el fundamento para que usted y yo podamos de aquí afianzarnos de ello. Aquí es donde podemos poner nuestros pies sobre la roca, que es su palabra, sobre esto. Y no suponiendo, ni tampoco adivinando, ni tampoco dudando de lo que es verdad. Primeramente confiamos que la palabra del Señor es la verdad, es la palabra del Señor, y confiamos lo que está escrito. Y de ello podemos poner nosotros nuestra confianza, podemos poner nuestros pies, podemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones a base, hermanos, a base a lo que está escrito. También el Señor nos demuestra que Él es el buen pastor. Ellos estaban familiarizados con el pastorado porque se veían en todo lugar. El pastorado era algo que se veía en Jerusalén, hermanos, como se veía en toda Palestina en ese tiempo. Ellos podían saber lo que era un pastor. Nosotros necesitamos ir y buscar y buscar lo que significa, lo que era un pastor, qué era su trabajo, qué era su oficio, qué era lo que cuidaba y cómo lo cuidaba. ¿Qué eran los tiempos en que cuidaba el pastor las ovejas? Porque también hubo temporadas que los pastores también no cuidaban a las ovejas cuando era invierno, estaba muy frío, no había eso, pero en el tiempo de primavera y de verano de seguro se veían muchos pastores. Pero Jesús se identificó como el buen pastor en el capítulo 10 y nosotros somos sus ovejas, las que Él pastorea. Después el Señor viene con algo grande para caerles a los judíos con lo que es la resurrección y la vida. Eso fue lo más grande que pudo ver después de que hubo conflicto entre ellos, entre estos judíos y Jesús. Nos damos cuenta que Jesús se identificó como la resurrección y la vida cuando resucitó a Lázaro después de 4 días, parece ser. El Señor lo resucitó y demostró que Él era la vida. Y de eso también nos basamos porque la palabra del Señor así lo enseña. De eso nos basamos, que Él también nos ha dado a nosotros vida eterna igualmente. Y que nosotros también vamos a resucitar. Esta es la esperanza que tenemos todos después de que descansemos de todo el trabajo que llevamos a cabo aquí en esta tierra. Esta es la esperanza, la única esperanza que le queda al hombre. Cristo Jesús fue el único que hizo esta promesa a todos los que creyeran en Él, la resurrección y la vida. Esto lo hallamos en el capítulo 11, versículo 1 al 57. Entonces, en esto nos basamos nosotros. Después el Señor nos damos cuenta, ¿verdad? Se ha dicho que aquí en el capítulo 12 demuestra la sombra de la cruz.
La sombra de la cruz en el capítulo 12, versículo 1 al 36. La cruz, antes de que el Señor fuera a regresar para atrás, que regresara para atrás al Padre, Él iba a tener que pasar por la cruz, pero iba a resucitar en el tercer día. Y esta era llamada la sombra de la cruz en el capítulo 12. Como nos damos cuenta, vamos del capítulo 1 hasta el 12 y estamos viendo nosotros los títulos que podemos ver nosotros para ayudarnos a entender mejor la palabra del Señor. Y también vemos después un epílogo también en este evangelio, en el capítulo 12, el resumen que se halla en este evangelio. Este es el resumen en el capítulo 12, donde ya resume todo con el pueblo. Después de haber estado con ellos en Jerusalén, después de haber estado con ellos en el templo, después de haber tomado, ¿verdad?, tiempo con ellos, ¿verdad?, en Jerusalén. Aquí es donde resume él su ministerio público, como se ha dicho. Aquí es donde el Señor resume su ministerio y ya después de esto lo que pasa es que Él se dedica ya a discipular a sus discípulos más, o sea, a revelarles lo que iba a acontecer después. Y nos damos cuenta de esto, ¿verdad?, cuando vemos nosotros el capítulo 12, donde resume Él todo su ministerio público y ya nomás se va a ver con ellos, como lo vimos en la cena, en la última cena que estuvimos hablando nosotros que tuvo con ellos en la Pascua. Esto lo hallamos nosotros en el capítulo 13, versículo 1 al 30. Y aquí es donde nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, de esta cena que Él tuvo con ellos, que Él cenó con ellos. Y también nos damos cuenta que allí en ese tiempo también son las palabras de la despedida, donde se ha dicho así, que el Señor se despide ya de ellos, se está despidiendo de ellos, les empieza a revelar lo que va a acontecer, cosas duras empiezan a llegar a los oídos de los discípulos, de que el Señor ya no iba a estar con ellos. Ellos amaban al Señor como su amigo, ellos estuvieron con Él 3 años, ellos almorzaron con el Señor, cenaron con el Señor, ellos caminaron con el Señor por largas distancias, ellos vieron muchísimos milagros, ellos escucharon muchísimas enseñanzas, ¿verdad?, que los apóstoles nos enseñan. Y aquí en este evangelio de Juan nos damos cuenta que ya el Señor, en el capítulo 13 hasta el 16, versículo 33, nos damos cuenta que el Señor está ya despidiéndose de ellos. Ya estuvimos nosotros ahí en el capítulo 13 y nos dimos cuenta, ¿verdad?, lo que el Señor empezó a instruir a sus discípulos. Era la noche que Él iba a entregar su vida. No le iban a tomar su vida, sino que Él iba a entregar su vida, por la razón de que Él iba a permitir que eso aconteciera. Pero antes Él quería hablar con los que caminaron con Él, para que ellos así pudieran también saber lo que estaba para acontecer. Y en el capítulo en el que estamos hoy, en esta mañana, ¿verdad?, es el capítulo donde el Señor oró por ellos. Esta es una oración. Esta es una oración que el Señor hizo, que se ha llamado una oración sacerdotal. Y le llamamos, yo creo, sacerdotal, ¿verdad?, por la razón de que hemos llegado basándonos en Hebreos, que fue conforme a la orden de Melquisedec. Melquisedec no fue levita, no fue un aronita. Entonces, por esa razón en Hebreos, ¿verdad?, así se dice, que Cristo Jesús fue el sacerdote, el sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Melquisedec, como nosotros nos damos cuenta, fue el que recibió los diezmos de Abraham, el padre de los hebreos. Y nos damos cuenta nosotros así, ¿verdad?, de que así se dice en la palabra del Señor, así está escrito. Entonces, esta es una oración sacerdotal. El domingo pasado nos dimos cuenta nosotros que Él oró por lo que se iba a hacer por Él. En esta oración vamos a estar viendo 3 oraciones. Una, en el mismo tiempo vamos a ver la oración que Él dirigió hacia el Padre por lo que Él iba a hacer, que fue el domingo pasado. Hoy, este domingo, vamos a ver la oración que Él hizo por sus discípulos,
que se iban a quedar, que iban a divulgar el Evangelio. Y el último que vamos a ver después, el siguiente domingo, va a ser la oración que Él hizo por nosotros, los que estamos hoy aquí en este día, que hemos creído, en el Evangelio que los apóstoles nos han dejado en la Biblia. En la pasada reunión vimos que Jesús nos deja el ejemplo de su oración sacerdotal, como es llamada conforme a los estudios en la orden de Melquisedec, conforme al autor de Hebreos. Primero su oración vimos que oró por lo que haría, eso es lo que vimos el domingo pasado. Jesús siempre glorificó al Padre en su ministerio y en su vida conforme al testimonio de los evangelios que tenemos en la Biblia. Segundo, su oración vimos que Jesús no había acabado su obra, acabó su obra terrenal o pública en estar con su pueblo, como lo fue en Jerusalén antes, pero como los evangelios nos enseñan, quedaba todavía la muerte, quedaba la resurrección y quedaba también después al final la finalización, que sería la ascensión hacia el cielo. Y esto nos podemos basar también, es muy importante, conforme al Evangelio de Juan, el que estamos estudiando, y la ascensión la podemos ver clara en el libro de los Hechos que fue escrito por Lucas. Tercer punto que vimos el domingo pasado fue en su oración sacerdotal. Vimos que Jesús oró por regresar donde estuvo. Cristo oró para regresar después donde Él había venido conforme al Evangelio de Juan. Entonces, así con esto veremos hoy en este estudio la oración que hizo Jesús, que seguía ya no por lo que Él haría, sino por lo que los discípulos iban a hacer después, los que iban a quedar. Él iba a orar por ellos, los que el Padre le había dado a Jesucristo, que estuvieran con Él, los que Él había escogido. Esto lo hallamos mucho nosotros en el Evangelio de Juan. Y hoy en esta mañana les voy a pedir por favor si podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, y vamos a ver aquí en el versículo 6, y vamos a estar estudiando este Evangelio, conociendo más al Señor en nuestro caminar. Capítulo 17, versículo 6 hasta el 19. Y la palabra del Señor nos enseña, si podemos ponernos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. He manifestado tu nombre, dice la Biblia, a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo
los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Hoy en esta mañana vamos a ver 3 puntos, como siempre vemos 3 puntos de estos estudios. El primero va a ser, el Señor guardó -1, guardar -1, va a ser el primer punto que se va a basar en el versículo 11 de este capítulo 17. Después vamos a ver cuidar -1, que se va a basar en el versículo 12, donde dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y el tercer punto va a ser santificar -1. Esto lo vamos a hallar también en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el primer punto nos damos cuenta que el Señor dice, guárdalos en tu nombre, en el versículo 11. Después repite otra vez en su oración el Señor en el versículo 12, yo los he guardado. En el versículo 15 otra vez vuelve a repetir otra vez esta palabra y dice, sino que los guardes del mal. Entonces vamos a ver un poquito los que Él guardó, -1. No necesito yo explicar por qué puse -1, porque ya tenemos la idea, ¿verdad? Que ese 1 fue Judas, al que el Señor no guardó. Y también la palabra del Señor, no necesitamos ir muy lejos, porque hoy en esta mañana nos vamos a dar cuenta que está claro lo que le esperaba a Judas después. He visto yo en el pasado que a veces hemos visto alguna duda en qué pasaría con Judas, ¿verdad? Empezamos a llegar a cuestionar esto, que quizás Judas está en el cielo, pero conforme a lo que la Biblia nos enseña, que es lo máximo que podamos ver nosotros hoy en este tiempo, es de que Judas no está en el cielo, porque Cristo aquí en su oración lo demuestra. Judas se perdió. Y el Señor nos demuestra que se había cumplido así en las Escrituras, y nosotros después de ahí podemos añadirle más. Pero yo quiero decir esto porque ha habido casos donde a veces algunos hemos querido dudar de esto o querer decir quizás hubo una gracia que halló Judas y Judas se salvó. Yo no creo. Porque si así hubiera sido el caso, hubiera visto algo en los evangelios donde nos hubiera demostrado Jesús que hubo una gracia para que Judas hubiera escapado de tal juicio que esperaba en su vida. Pero aquí nos damos cuenta, y quise explicarme yo verdad esto para que ustedes supieran por qué el primer punto dice guardar -1, ese -1. Ese -1 fue Judas. Cristo guardó a los discípulos no tan solo con la autoridad del Padre, sino también con la verdad de los dos, los que el Hijo reveló que aquí a ellos antes. Digo de los dos porque estamos viendo que el Padre es también, o Él está también en esta misma oración como el Hijo que está orándole al Padre. Lo vemos nosotros aquí que por medio de la autoridad y por medio de la verdad que Cristo les dio a ellos para que escucharan, ellos fueron preservados. La verdad es muy importante que siempre esté en nuestras reuniones, ¿verdad? Y siempre en nuestras congregaciones que se predique la verdad. Y hoy en estos tiempos yo sé que hay mucha confusión porque hay muchas congregaciones y algunas han decidido hacer sus propias verdades, ¿verdad? Pero nuestros hermanos en el pasado nos han demostrado a nosotros, ¿verdad?, las enseñanzas de lo que significan las Escrituras. Nosotros podemos ver a base de eso y no necesitamos dudar, ¿verdad?, de que la verdad se tiene que predicar siempre en la iglesia. Y esto es lo que acompañó a los discípulos porque estaba la verdad con ellos, que fue Cristo Jesús. Y la autoridad total del Padre estaba en el Hijo y así también al mismo tiempo con eso los guardó. Pero -1. Es interesante ver que estos 11 fueron guardados con la verdad -1.
Nos damos cuenta que así fue en el plan del Padre, que así fuera. Nosotros nos podemos dar cuenta aquí el peligro que puede haber a veces en nuestras congregaciones cuando podemos suponer muchas cosas porque tenemos una confianza de que ya hemos alcanzado la salvación, pero quizás no la hemos alcanzado todavía. Esto es algo que nos demuestra la Biblia, pero al mismo tiempo nos demuestra a confiar en el Hijo. Hay muchas iglesias que confían en ciertas cosas que se han hecho, pero y los lleva a ellos a confiar en una confianza que puede ser falsa también al mismo tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, ¿verdad? Siempre examinándonos, como dijo Pablo, siempre, ¿verdad? De lo que estamos escuchando, en lo que estamos confiando. Queremos que nuestra confianza esté totalmente en el Señor. Queremos que nuestra confianza esté más que todo en Cristo Jesús. Queremos que nosotros dependamos totalmente de su salvación, porque esto es lo que nos va a llevar a estar con el Padre, esta total confianza que tenemos en el Señor. Sería mal que yo les dijera a ustedes no confíen en el Señor porque al cabo el Señor ya los escogió. Si así hubiera sido el caso, pues Cristo nos hubiera dicho lo mismo. Ya no necesitan confiar, ya no necesitan tener fe porque ya han creído en mí y ya el Padre los escogió. Pero esto es algo que el Señor nos demuestra que todavía tiene que seguir en nuestras vidas. Nos damos cuenta que aún antes de esto, nosotros nos damos cuenta que en algunos versículos más allá, en el versículo 8, versículo 9 y versículo 10, vemos algunas cosas que nos enseña qué fue lo que llevó a estos discípulos a ser guardados por la verdad y ser guardados por la autoridad del Hijo. Primero nos damos cuenta que fue el conocimiento, aunque nosotros sabemos bien que el conocimiento no es lo que nos salva. Pero sabemos bien que tenemos que conocer en lo que vamos a creer. No podemos solamente adivinarlo o creer nomás lo que nos dicen. El versículo 7 lo hace muy claro, ¿verdad? Porque dice, ahora han conocido. Parece ser que ellos todavía no habían alcanzado todo, pero sí habían alcanzado ellos algunas cosas en poder entenderlas. Y esas eran importantísimas para que ellos pudieran seguir después en lo que iba a venir. Ellos iban a tener que conocer lo que estaban para emprender, porque iban a venir ataques sobre sus vidas, iban a ser probados ellos por Dios Padre. Ellos iban a pasar por situaciones muy difíciles en sus vidas que vemos en la Biblia, y esto no iba a ser posible primero sin la ayuda del conocimiento que ellos iban a tener por el Señor, y segundo, que el Señor les iba a ayudar después. Una persona que no conoce algo, que no sabe nada de ello, ¿por qué va a dar su vida por ello? ¿Por qué va a tener fe en eso, en lo que ni sabe? Nosotros podemos tener la seguridad en lo que hemos creído a base a la palabra del Señor. Cuando yo veo las otras religiones que hay a veces y que no hay ni bases escritas en la Biblia que demuestren que es verdad, me da mucha pena por la gente que cree esas cosas porque no hay ni base escrita para demostrar que es una verdad. Pero la Biblia nos demuestra y da testimonio desde Génesis hasta Apocalipsis del testimonio de Cristo Jesús. Yo no sé si usted lo sabía, pero nosotros tenemos una base en lo que nosotros hemos creído en Cristo Jesús. No es algo que nosotros estamos solamente adivinando o que alguien nos dijo, pero que no hay confirmación de ello. Nos damos cuenta que el conocimiento es muy importante y esto es lo que queremos llegar a ver. El conocimiento no lo habían llegado ellos a llenarlo todo en este momento. Habían algunas cosas que ellos nomás habían alcanzado a entender. Todavía quedaban muchas otras cosas que ellos iban a tener que aprender. Vemos nosotros en el versículo 8 que por el conocimiento ellos recibieron. Por el conocimiento ellos recibieron, nosotros por el conocimiento recibimos lo que vamos a recibir en nuestro corazón. Y nosotros bien sabemos que todo esto surge de Dios, porque ya la Biblia nos revela que el apóstol Pablo, que Dios nos había escogido aún antes de la fundación del mundo, que este era el plan de Dios, de que conociéramos la palabra y de que la recibiéramos también.
Antes de que nosotros hubiéramos pecado, ya Dios nos había escogido ya. Pero la Biblia nos enseña que aún así sí fue, tenemos que también todavía aún creer y confiar en el sacrificio que el Hijo nos ha dejado y también abrazar las enseñanzas del Señor, hermanos. Nos demuestra el Señor aquí algo también muy interesante para que no dudemos, porque hoy en estos tiempos vemos que hay mucho liberalismo en las iglesias. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay diferentes actitudes en el mundo hoy, aún también en la iglesia, que resisten la autoridad de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias, hermanos, lamentablemente, que resisten la autoridad de Dios y no aceptan lo que la Biblia dice. Lo que hacen ellos es no predicar allí. Lo que ellos hacen es ignorar las escrituras en ciertos puntos y no tocarlo. Por ejemplo, aquí en el versículo 9, donde la Biblia dice, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo. ¿Dónde queda el mundo? Ya que Cristo ya no oró por ellos. ¿Dónde queda el mundo? ¿Dónde están los del mundo si Cristo no oró por el mundo? Aquí dice el Señor, yo no estoy rogando por los que están en el mundo. Mi pregunta sería aquí en este momento, ¿quiénes eran los que estaban en el mundo? Los que estaban en el mundo eran los que no habían recibido a Cristo, los que no son escogidos por Dios. Él está orando solamente por los suyos. Y siempre vamos a ver esto. Vemos nosotros en la cruz que el Señor hizo una oración. Y a base a eso también hemos visto en Lucas, parece que es en el capítulo 24, cuando Cristo está en la cruz, usted y yo sabemos bien que el Señor dijo, exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos damos cuenta que esa es considerada como una oración hacia el mundo. Y yo les voy a decir algo, aquí está otra cosa en esto. A los que se basan en ello es una forma de catolicismo, en el sentido de que hay una salvación universal en todos. Esto lo que significa para los que saben qué es eso para ellos. Los que no saben siguen nomás la corriente, pero los que se basan en esa doctrina, ellos creen que todas las almas son salvas. Y aquí es donde yo pienso que el mundo ha sacado que todos van al cielo. Es una forma de universalismo, universal. Cristo ya murió en la cruz, Cristo ya nos perdonó, ya todos están perdonados, ya nadie necesita aceptar a Cristo, ya nadie necesita preocuparse de nada porque ya Cristo pagó el precio por todos. Esa es una forma, una teoría teológica también, que también ellos se basan en ese versículo, que hay congregaciones que lo creen. Pero nuestros padres en el protestantismo nunca nos enseñaron que eso fue cierto, ni aún el catolicismo lo cree así, porque aún los católicos no creen en eso, algunos de ellos. Pero esto es algo del mundo, que el mundo ha sacado, que se ha infiltrado en la iglesia y que muchos de la iglesia lo creen y no es verdad, es falso. Pero aquí vemos nosotros que el versículo 9 dice, no ruego por el mundo. ¿Dónde queda el mundo entonces si Cristo no ruega? Bueno, no ruega por ellos. Bueno, yo quiero decirles algo de lo que yo creo que aquí puede pasar. Cuando Cristo no está, cuando tú no estás en las oraciones de Cristo, el hombre que es redargüido por el Espíritu Santo, rápidamente va a reaccionar y va a decir, pues yo quiero ser parte de esa oración. ¿Qué hago para ser parte de esa oración? Pues hay que integrarse al cuerpo de Cristo. Si tú quieres ser parte de esa oración, el Espíritu Santo te demuestra que tú no eres parte de esa resurrección. Al momento ese hombre es despertado de su pecado y dice, ¿qué es lo que hago? Entonces, lo primero que él va a decir, lo primero que el Espíritu Santo le va a indicar a él es de congregarse, agregarse al grupo, ¿verdad? Para ser parte ahora de las oraciones de Cristo. Pero el mundo queda afuera, hermanos, porque Cristo no ora por el mundo. En el versículo 9 dice, no ruego por los del mundo, no ruega por misericordia, no ruega por gracia, aunque la gracia y la misericordia de Dios está en el mundo, como se ha explicado. Hay una gracia que se ha creído que hay sobre el pecador que no ha creído.
¿Cuál es esa? La gracia donde dice Jesús en uno de los evangelios que el sol brilla para el bueno y para el malo. Ahí fácilmente nos dice, el sol brilla para el bueno y para el malo. O sea, el sol va a brillar, le puede ir bien a un malo como le puede ir bien a un bueno. Le puede ir mal a un bueno como le puede ir mal a un malo. La historia de Job, la historia de Job. Vayan ustedes a Job. Este hombre le sirvió al Señor y fue rico, y quizás usted y yo, si no leemos este evangelio, nomás oímos la historia de Job, usted va a oír eso y va a decir, pero ¿qué hizo mal ese hombre? Porque Dios lo castigó. Y todos hasta la fecha, aún hasta los nuevos en generaciones, hemos llegado a predicar de que Job pecó en algo, por eso Dios lo castigó, pero Job fue muy orgulloso y nunca lo notó hasta el final. Pero eso no es el caso. Lo que es que al bueno como al malo le puede ir mal. La Biblia nunca nos enseña que al bueno le va a ir bien y al malo le va a ir mal. Usted va a ver casos, y esto es un misterio que usted ve, este criminal que, por ejemplo, en las noticias, este Epstein, este hombre que hizo tantas cosas malas que algunos de nosotros quizás no estamos muy enterados en lo que él hizo. Pero las cosas que él hizo fueron vergonzosas y muy males, pero él era un millonario. Y hay muchas otras cosas que han surgido ahí en esto, ¿verdad? Que hay muchos otros multimillonarios que quizás estaban involucrados con este hombre Epstein que se quitó la vida, parece que fue ayer. Y hay muchas cuestiones, ¿por qué se quitó la vida? ¿Por qué no lo cuidaron? ¿Por qué descuidaron de él? Es que había ahí algo que ellos querían sacar y estaban ellos pensando sacarlo, y él sabía eso. Habían muchos quizás políticos, y quizás hasta se ha dicho hasta el presidentes del pasado. Se ha salido este nombre, han mencionado este nombre de Clinton también, que quizás él también estuvo relacionado con este caso, pero nomás se supone ahorita. Entonces, estas cosas pasan. Pueden pasar que un multimillonario sea un hombre malo, hermanos, y no llegue ni al cielo. Como puede ser que un homeless, y esto quizás, ¿verdad?, voy a oír crítica de ello, un homeless puede estar en el cielo. Quizás uno que nunca vino a la iglesia pueda hallarse en el cielo, y uno que estuvo aquí siempre se halla en el infierno. Estas son las cosas que nosotros la Biblia nos enseña. Entonces, aquí el Señor nos demuestra esto cuando vemos nosotros el versículo 9. No ruego por el mundo. Y llegamos a ver nosotros y hacer la pregunta, pero yo veo a gente rica, yo veo a gente próspera, yo veo a gente que es buena. Ellos van a ir al cielo de seguro, ¿verdad, pastor? Bueno, pues si tienen a Cristo Jesús y si están escritos en el libro de la vida, porque no voy a decir tampoco porque ya son bautizados van al cielo. Eso también es otra cosa. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña para que nosotros estemos conscientes, como que nos despierta un poco, nos echa agua fría un poquito, para que despertemos un poquito a veces del letargo que podemos llegar a confiar en algo que no es. Hay mucha gente que puede confiar en un bautismo, puede confiar en una confesión que hizo en la iglesia. ¿Cuántos no andan en el mundo creyendo que porque confesaron una vez, pasaron una vez al altar, ya piensan que ya son salvos y no lo son? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia nunca nos enseña a confiar en una confesión, nos enseña a confiar en Cristo. Hoy en esta mañana es lo que tenemos que, nos despierta la palabra del Señor para enseñarnos que Jesús no oró por el mundo, no oró por el mundo, y el mundo está excluido. Y la pregunta viene de mí, ¿verdad?, de hacer la pregunta, pero ¿qué tal con los ricos? ¿Qué tal con los prósperos? ¿Qué tal con los que les va bien? ¿Qué tal con los que nunca les pasa nada malo? Eso no significa que van al cielo. ¿Y qué tal con los que hacen mal? ¿Qué tal con los que están en las celdas? ¿Qué tal con los homeless? Eso no significa que se vayan al infierno. ¿Quién nos dijo que iban a ir ellos al infierno? Solamente Dios lo sabe, y si están escritos en el libro de la vida, y si ellos han recibido a Jesucristo como su único Salvador, y un día en su vida ellos de niños se bautizaron o de jóvenes se bautizaron, pero lamentablemente la enfermedad
psicológica les atacó y los llevó a ese estado de estar en las calles, bueno, Dios va a perdonar eso, ya si están ellos escritos, ya están ellos escritos. No hay nada, hermanos. Quiero decirles esto, la Biblia nos enseña que no hay nada que nos pueda separar del amor. Al que es escogido, no hay nada que lo puede separar. Entonces, un escogido de Dios en Cristo Jesús, que Dios ha predestinado ya, la Biblia nos enseña en Romanos 8 y 9, que ese individuo, la Biblia nos enseña que no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Y vemos estos casos. Vemos casos donde sirve la gente al Señor, algo pasa psicológicamente en sus vidas, pierden su nombre, pierden dónde están, no saben dónde están, algo surge en sus vidas y de repente los hallamos enfermos y delicados y lo único que queda es solamente los recuerdos. Lo siguiente vemos nosotros donde cuidar -1, esto lo hallamos en Juan 17, 12. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Cristo aquí, hermanos, afirma, yo creo, aquí Cristo afirma que Judas no fue uno de ellos. Judas no fue uno de ellos. Yo creo que uno necesariamente tendría que ser un ignorante o una persona que no lee las Escrituras para querer decir que quizás Judas esté en el cielo. Porque ya topándome yo con este capítulo aquí, yo quedo convencido de que Judas no está. Y no voy a decir tampoco, quizás vaya a haber una sorpresa. Aquí no hay sorpresas, hermano. Dios no es de doble sentido. Yo y usted podemos decir ahorita sí, mañana no. Haciendo a Dios de un doble sentido puede llevarnos a tener una desconfianza en Dios y decir, pues si Dios es de doble sentido, dice aquí que se perdió y luego allá en el cielo lo vemos, sería algo como inseguro, como decir, pues Dios cambia los planes aunque los ha escrito. ¿Qué usted pensaría de una persona que hace un contrato de hacer algo? Y yo sé que todos quizás hemos fallado, ¿verdad? Y nos da pena y por esa razón lo digo. Hacemos un contrato de hacer ciertos pagos en un cierto día, en un cierto mes, por algo que hemos comprado, pero ya nomás pasa un mes y llega el día del pago, no lo hacemos y empezamos a buscar otras cosas y empezamos a olvidar eso o empezamos a hacerlo a un lado. ¿A qué nos lleva eso? Es una persona que no es de su palabra. Aunque usted haya puesto su nombre ahí, usted no es de su palabra y no puedo yo confiar en usted. No puedo yo confiar en usted porque usted no es de palabra ni aún hasta con su firma. Entonces ahí está un peligro. Pero una persona que trata, firma, falla a veces, no falla, pero trata y está luchando, bueno, eso es diferente. Pero si una persona va, compra algo, hace una firma de que lo va a pagar y luego después llega el mes de pagarlo y no lo paga y no lo quiere pagar y huye y corre y no quiere y anda buscando otros pretextos. Bueno, Dios no es así, hermanos. Cuando Dios lo ha escrito y lo ha permitido así, nosotros confiamos que así es. Y entonces la Biblia nos enseña aquí, dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Fijémonos bien que la gracia de Dios lo permitió a Judas estar en el grupo. La gracia de Dios y la misericordia de Dios permitió que Judas escuchara a Jesús. La gracia de Dios permitió que Judas vea milagros. La gracia de Dios permitió que Judas pudiera participar de los milagros, porque también algunos han llegado a la conclusión de decir que Judas también fue enviado como los 12, como él fue de los 12, y él también hizo milagros. Y algunos cuestionan esto y dicen, pero ¿cómo puede ser? Y nosotros también los pentecosteses, porque yo también hace años atrás, muchísimos años atrás, hubo esa pregunta, pero no pude yo tenerle la respuesta. Y dijo, ¿cómo puede ser? Un pastor me dijo a mí que ¿cómo se puede entender este versículo donde el Señor les dijo, apartaos de mí, obreros de maldad, yo no los conozco? Y ellos le van a decir al Señor, pero Señor, hicimos milagros, profetizamos y muchas otras cosas pasaron. El Señor les va a decir, no los conozco a ustedes, porque ustedes nunca fueron de los míos. Nosotros como pentecosteses a veces no podemos entender estas cosas. Sí, pero ¿cómo? Porque nosotros nos afianzamos de que ya porque hay milagros, ya porque hay sanidades, ya Dios nos salvó.
Tengamos mucho cuidado también con este caso, porque ya Jesús nos demuestra que pueda que no sea así. Y pueda que nosotros estamos confiando en algo que no es. Entonces, lo que yo quiero decir es que aunque vayamos a una iglesia y haga milagros, haga sanidades, haga todas estas cosas, eso no significa que somos salvos, porque la misericordia de Dios está sobre los buenos y sobre los malos, como dijo Jesús. Entonces, si Dios le place, Dios sana gente, Dios es glorificado, pero Dios dice, yo soy glorificado por ti, pero eso no significa que yo te salvé. Por eso nosotros tenemos que ver esto también con mucho cuidado. Aquí Cristo nos afirma y nos enseña que Judas no fue salvo. ¿Y por qué voy a eso lo que hablé ahorita? Porque Judas estuvo entre los milagros. Judas fue enviado, fíjense bien, como uno de los 12, fue enviado como apóstol. Apóstol, eso es lo que significa. Aunque nos avergonzamos de que Judas fue apóstol, él fue un apóstol también, pero no estaba o no se perdió. Algo que se perdió significa que se perdió, no está escrito. Cristo aquí afirma con llamándolo hijo de perdición. Esa es una de las palabras más bajas que pueda haber, hermanos, en el sentido al que le va la palabra, porque si Cristo me dijera a mí, tú eres un hijo de perdición, sería lo peor que pueda haber, porque viene de la boca de Cristo. A veces nosotros como pastores no, perdónenme en este caso, en el pasado, que no valorizamos el peso el valor que tienen nuestras palabras, porque a veces el valor de nuestras palabras no lo estimamos nosotros como pastores, y a veces se nos hace fácil valorizar algo cuando el hermano o la hermana están dependiendo de que el pastor califique eso para que se sienta bien. Y por ejemplo, un domingo va un hermano, vamos a decirlo así, y el hermano dice, mire qué tal, cómo están mis zapatos, y de verdad están feos. Y el pastor pues no piensa de que los zapatos estaban feos y le dice, pues están más o menos, están un poquito feitos. Pues esa persona, porque valoriza la palabra del pastor, corre al parqueo, se los quita y se pone otros zapatos. Y luego después el pastor ve a esa persona y le dice, ¿qué pasó con tus zapatos? Pues tan feos, pastor, y quizás hasta se desanime y quizás hasta ya no quiera venir a la iglesia, quizás ya no vaya a querer servir, porque el pastor, la palabra que el pastor usó es valorizada por los hermanos. Ahora imagínense la palabra de Cristo en decir hijo de perdición. Este es Dios el que está hablando. Este no es un hombre, este no es un predicador, este no es un laico, este es Dios que dice hijo de perdición. Estamos hablando nosotros que Cristo aquí en este momento está dándole a él lo que es o lo que fue. ¿Y dónde estará él también en el futuro? Él no está con Dios, porque Dios no tiene hijos de perdición. Dios no tiene hijos de perdición, pero aquí esta palabra en el texto nos demuestra, este es el valor de la palabra de Dios que nosotros vemos. También Cristo aquí afirmó que Judas fue nominal. Judas fue solamente nominal. ¿Qué es nominal? Que solamente tiene un título. Que solamente nomás era de título, es todo. Era de título, era apóstol, pero realmente no era apóstol. Y de título era discípulo, porque realmente no fue discípulo como los otros que se quedaron. ¿Puede pasar esto entre el grupo? Claro que sí, hay nominales. Y los nominales Dios les da la oportunidad de arrepentirse de verdad, dar sus vidas a Cristo y iniciar su vida. Pero si esa nominal no se arrepienten, pues pudieran haber estado todo el día, todos los años en la iglesia y al final el Señor dice, no os conozco, apartaos de mí. ¿Pero por qué? Porque tú nunca me conociste. ¿Pero cómo? Si yo estuve en la iglesia, sí, pero tú nomás nunca me aceptaste, tú nunca hiciste lo que yo te dije que hiciera. Ese es el peligro, hermanos, que yo a veces como pastor me pongo a pensar esto. Pablo aún también en una de las epístolas dice él, ay de mí, que yo vaya a predicar el evangelio a todos estos, enseñarle a todos ustedes y al final no sea calificado o que no vaya a pasar a llegar a entrar a la gloria del Señor.
Este era el temor de él. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que la Biblia nos demuestra esto. Cristo aquí afirmó que fue escrito así. El Salmo 41:9 nos enseña que hubo uno que se alzó en contra de Cristo. Y por último, después de verlos cuidado a los que eran suyos, el último es santificar -1, porque otra vez Judas no fue parte de esto. Si Judas hubiera sido cuidado por Cristo, Judas hubiera estado allí. Este es el peligro. Pero no fue, no era nominal. Pero Dios en su gracia lo permitió oír, lo permitió escuchar, vio milagros, hizo sanidades quizás, llevó el evangelio. Oh, hermanos, esto nos lleva a ver esto, y esto nos lleva a decir: Señor, yo quiero confiar en ti, yo quiero estar seguro que tengo a Cristo en mi corazón, yo quiero estar seguro que estás en mi vida, yo quiero, con tu poder que tú me has dado, con el que me has investido, con ese solo poder, yo quiero vencer lo que hay en mi vida si en verdad no soy salvo. En el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Eso es lo que dice el texto. Tu palabra es verdad, dijo el Señor. Le da valor a la palabra del Padre. El 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos también sean santificados en la verdad. Antes que ellos fueran santificados, yo escribí, antes que ellos fueran santificados por lo que Él haría, que eso era lo que significaba aquí. Ellos no iban a ser santificados, usted y yo no íbamos a ser santificados con su vida hasta que Él fuera a la cruz. Nosotros nos damos cuenta que Cristo no tuvo que santificarse como pecador, como nosotros tenemos que. Aquí lo que nos está demostrando es de que Él obedeció la palabra del Señor. Él se santificó, fue consagrado para la obra que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Nosotros no somos santificados en esa forma porque nosotros no podemos redimir a nadie con nuestras vidas. Pero Él, en su obediencia como hijo que nos demuestra, se santificó, se consagró, obedeció la verdad del Padre, como una orden que el Padre le dio, ir a la cruz. Él fue a la cruz, fue obediente para que nosotros fuéramos salvos hoy y pudiéramos también santificar nuestras vidas en ese mismo sentido, consagrando nuestras vidas quedan consagradas. Pero antes de esto, dice el versículo 13, ¿verdad? Me adelanté un poquito, pero el versículo 13 dice: para que tengan mi gozo cumplido. El Señor, en su deseo era de que ellos también tuvieran el mismo gozo que Él tenía. Un hombre sin gozo no va a poder hacer nada. Eso debe de ser nuestras oraciones. Sin el gozo del Señor, el gozo no es alegría, el gozo no es sonrisa, el gozo es algo diferente, que le ayuda al hombre, le ayuda a usted, me ayuda a mí, para que podamos seguir adelante. Aquí nos damos cuenta que el gozo es menester. Podemos nosotros a veces contristar el Espíritu Santo y no tener gozo y nos desanimamos. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos el gozo, podemos perseverar y seguir adelante. El gozo no es alegría. El gozo no viene por cosas que van viéndonos bien en el trabajo, que nos vamos oyendo buenas noticias. Hay gente que a veces así se basa en las cosas que vienen a su vida. No nos basemos en las cosas que están a nuestro alrededor. Todo va bien, claro, nos pueden afectar, pero no nos basemos en los bienes de la vida, hermanos, porque nos puede ir mal mañana. Por ejemplo, ahorita viene todo bien y luego, Dios no lo diga, mañana empiezan las cosas a cambiar, empiezan las cosas a cambiar a lo mal, a lo peor. No dejemos que el gozo se acabe. El Señor aquí en esta oración, Él pide por ellos. Él tenía gozo. Aunque el Señor iba a ir a la cruz, el Señor tuvo gozo en su vida. Él estaba lleno de gozo como el Hijo de Dios. Y Él se gozaba en cumplir y hacer la voluntad del Padre. Si hubo alguien que supo mejor que ningún otro hombre en el mundo que conoció al Padre, fue Jesús. Si hubo alguien en la Biblia que nos demuestra que conoció al Padre como se debe de obedecer, fue Jesús. Si hay alguien que debemos de seguir el ejemplo, debe de ser el de Jesús.
Hay algunos que queremos seguir el ejemplo de David, o el ejemplo de Abraham, o el ejemplo de Salomón, o el ejemplo de los profetas. Pero hermanos, cuando vemos nosotros la vida de ellos, aunque están en la Biblia, todos tuvieron una falla. Abraham fue mentiroso. David fue un adúltero, cometió un adulterio, aunque la Biblia dice que tuvo su corazón conforme igual que al de Dios. Elías se deprimió, se quería matar. Todos estos hombres tuvieron errores. Salomón, bueno, Salomón fue igual que su padre y quizás un poquito hasta peor, porque también dejó que la idolatría como rey entrara a Jerusalén. Tuvo no sé cuántas concubinas, no sé cuántas esposas tuvo. Este hombre fue llevado por eso. Y este hombre fue llevado por eso. Aunque Dios le había dado sabiduría, fue un hombre faltoso. Un hombre faltoso que falló. Pero a Cristo, si hay uno que nos puede dejar el ejemplo, Él es. Pablo nos dejó las epístolas, pero usted va a ver el error aún antes. ¿Qué fue el pecado de él? Que perseguía a la iglesia, que era un hombre que lo atormentaba siempre, como vemos las epístolas de su pasado, lo que él había hecho con los hermanos, cuando él los maltrataba, cuando él los sacaba de sus casas, cuando los hacía blasfemar, cuando estaba buscando matarlos a todos solamente por lo que él había creído. Nos damos nosotros cuenta que este era el pasado de Pablo. Y todos tenemos una historia, pero Cristo pudo santificar para que nosotros podamos santificarnos después en obedeciendo al Padre. El versículo 19 dice: y por ellos yo me santifico, no por el mundo, sino por los que estaban ahí, por los que él estaba orando. En esta mañana estamos dándonos cuenta de la oración que él hizo por sus discípulos. El domingo pasado nos dimos cuenta la oración que él hizo por él, por la obra que él iba a hacer. Este domingo nos damos cuenta de la oración que él hizo por los que iban a quedar, sus discípulos. El siguiente domingo vamos a darnos cuenta de la oración que él hizo por nosotros, los que íbamos a creer a sus discípulos. Entonces, aquí donde vemos nosotros esto, que en esta oración, en el versículo 17 dice santifícalos, en el versículo 19 también otra vez dice santifícalos, luego después en el versículo 13 más allá, antes de estos dice para que tengan mi gozo. Estos iban a ser los que iban a quedar. Y el versículo 14, ¿qué dice, hermanos? Dice, no son del mundo, no son del mundo. El mundo es muy fácil. El mundo aborreció la palabra. El mundo aborreció creer en la palabra, o ellos aborrecieron recibir la palabra y por eso él no oraba por ellos. Ellos no estaban en este plan aquí que vemos nosotros de santificación. Entonces mañana viene alguien y me dice a mí, oh no, todos somos hijos de Dios, todos somos salvos, todos vamos al cielo, todos son de Dios. Yo los llevo aquí rápidamente, con ternura, con amor, con sabiduría, con la guianza del Espíritu Santo, alguien que dice o que piensa que todos son salvos. Quizás hay personas en las iglesias que ni saben y piensan, ¿verdad? Pues no sé yo realmente, nunca se lee la Biblia, nunca se estudia un evangelio. Qué triste es estar así. Yo digo, yo soy uno de ellos que no me gustaría estar en una congregación donde no se me explica lo que yo estoy ahí, por la razón de que yo estoy ahí. Porque suena como que nomás es un lugar solamente donde traemos las Biblias, pero no las estamos estudiando. Suena como un lugar que solamente es un lugar donde estamos suponiendo muchas cosas. Y en estos tiempos por eso se han levantado muchos hombres, hermanos, engañando a muchos del pueblo. Y muchos del pueblo que pues así es, están siendo engañados con cosas que están viniendo. Yo les digo que ustedes tienen que tener mucho cuidado con quien están escuchando, no lo digo por mí.
Hay muchos buenos siervos que predican la palabra del Señor, no por lucro, no porque quieren hacerse ricos, no porque quieren quedar bien con el mundo, no porque quieren serse amigos del mundo, pero hay muchos que no les importa y están solo sobre lo temporal. Y son tan así, ha llegado la sinvergüenzada tan profundo así que aún hasta viven en mansiones, tienen dinero a lo extremado, no les da ni pena de comer lo que comen, de vestirse como se visten, de tener los lujos que tienen. Ellos dicen que ellos los merecen porque Cristo murió en la cruz por ellos y por eso ellos son hijos de Dios. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo de Cristo, Cristo nunca nos enseña eso. Cristo nunca nos enseña a dejarnos llevar por esas cosas. El vestimento, la comida, vestirnos, transportación, bueno, está bien, pero ya cuando empiezan las exageraciones, ya cuando empiezan los lujos, ya cuando empiezan las extras en un siervo, ya cuando empiezan cosas que realmente no se necesitan, ya entonces nosotros podemos ver que hay un peligro y este peligro puede estar en todos. ¿Y todo a qué? Todo a lo que no hemos llegado a ver la palabra del Señor, de leer las Escrituras, y solamente confiar que donde vamos se habla de Dios y así queda. Escuchamos un predicador allá hablar algo, lo tomamos por fe que es. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, nosotros más que todo en esta cristianidad. Si hay una cosa que yo le pido al Señor también es que, aunque seamos pequeños, pero yo prefiero ser pequeño, ser pequeños como estamos, pero saber y conocer lo que es la palabra de Dios, que ser un ministerio mundial como hay muchos y no saben ni lo que están hablando. Están solamente siguiendo lo contemporáneo, lo secular, las cosas que hay en el estilo, y esto es lo que hay hoy en este tiempo. Pero basémonos siempre en la palabra del Señor, basémonos siempre en lo que dijo Cristo, como hoy en esta noche. Jesús dijo, como hoy en esta mañana, no ruego que los quites del mundo. Jesús dijo en el versículo 15, fíjense bien que Jesús no pide que los quite. Quítame, Señor, de este problema, quítame, Señor, de esta persecución, quítame, Señor, de este estado en el que yo estoy. Bueno, a veces Dios no quiere y quiere que pasemos por esa situación. Estaba yo ayer, y ya termino con esto, viendo un programa de atletas, ¿verdad?, de bicicleta, de la patineta, de motocicletas en el Canal 7, y no estaba yo para verlo, nomás que salió en el canal y lo quise ver. Y yo voy a ver de lo que se trata. Y estos diferentes deportistas estaban desarrollando lo que ellos pues practicaban, ¿verdad? Y los motociclistas, los de las bicicletas, cada uno en su diferente departamento estaban ellos demostrando sus habilidades en lo que ellos podían hacer. Y eran calificados en el mejor y se ganaban una medalla de oro. Pero yo me di cuenta también que no discriminaron a los inválidos. Y también los inválidos que estaban en las patinetas, hermanos, estaban también ellos participando con los que podían. Y algunos de estos que estaban inválidos no tenían piernas. Algunos tenían brazos deformados o algunos no tenían ni manos. Pero ellos hacían el trabajo como si ellos tuvieran todos sus miembros, igual que los otros que tenían sus manos, igual que los otros que tenían ningún error, hasta lo hacían hasta mejor que ni yo quizás. Yo creo que sí, hasta mejor que ni yo. Y la habilidad que tenían me sorprendía a mí. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos quite ciertas cosas que tenemos nosotros, ¿verdad?, que son como debilidades en nuestros cuerpos o en nuestro físico o en nuestras vidas. Pero yo he visto de que a veces esas debilidades, porque todos tenemos una debilidad, nadie es perfecto, nos ayudan, hermanos, a llegar a ser
más grande de lo que podemos imaginarnos, como estos inválidos que no tienen piernas. Ellos no se desanimaron porque no tenían piernas ni se quedaron atrás. Quizás algunos de ellos tienen hasta más corazón que todos aquí, de los que estamos aquí en este lugar, hoy en esta mañana. Tienen el valor, tienen la valentía, no están acomplejados porque no tienen piernas, porque sus brazos están deformados o porque no tienen manos. Algunos de todos los que estamos aquí hoy, gracias a Dios, tenemos todos nuestros miembros, pero quizás ellos tienen más ánimo que nosotros y son más valientes que nosotros, por la razón de que no se echan para atrás, sino que avanzaron en la vida. Porque fácilmente una persona sin piernas, ¿quién va a querer que lo vea? Una persona sin manos, ¿para qué sirve? Una persona con los brazos todos chuecos, ¿para qué quiere vivir? Pero ellos, en vez de que dejen que esas debilidades les afecten y que los hagan que se depriman y que se pierdan en esa depresión, Dios les dio algo a ellos que quizás nosotros necesitamos. Eso de seguir adelante. Y que cuando veamos las dificultades que vienen a nuestras vidas, nos ayuden a hacernos más fuertes en vez de hacernos querer quitar las cosas. Quítame esto, quítame acá. Mejor esas cosas nos sirven para hacernos más fuertes. Hay muchas cosas que a veces yo tuve que aprender en mi vida antes de ser pastor. Tuve que aprender a leer en español. Tuve que aprender a escribir en español. Tuve que aprender a usar la computadora, que yo no sabía usar la computadora. Tuve que aprender hasta leer en inglés. Pero yo me esforcé y me dediqué y hice todo lo posible. Y en las luchas, hubo luchas. Necesito mi visión tiene que ser 100% quizás, o hasta 80% quizás, para poder leer. Mis manos tienen que servir para poder yo usar la computadora. La guitarra yo no la supe tocar, yo no nací tocando la guitarra. Sí puedo ver rastros de que Dios ya estaba preparándome de la edad de 10 años, porque yo les voy a ser sincero, el pastor de aquí, cuando supo que yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, que un hermano que venía aquí a la iglesia se llamaba Ramón García, no sé si él vaya a ver este video, pero si lo ve va a darle gracias a Dios, pero bueno, se llamaba Ramón García y su hermana era Lupita García. Bueno, este hermano aprendió a tocar la guitarra, era de Michoacán, me acuerdo, México, Michoacán, y ese hermano se dedicaba a ir a la casa, tenía yo la edad de 9, de 10 años, a enseñarme, y lo primero que me enseñó fue do. Y me acuerdo qué difícil era, mis dedos me dolían porque tenía 10 años, pero yo quería, era una guitarra de cuerdas gruesas. Y yo no tenía guitarra, él me enseñaba con la suya, pero cuando el pastor de aquí supo que no tuve y necesitaba una, ¿qué fue lo primero que hizo él? Comprar una guitarra, y me la compró él para que yo aprendiera. Y yo no sabía. Después me desvié y me fui al mundo y ya al final pues ya eso se olvidó. Pero ahora Dios me ayudó. Y lo que quiero decir es que no debemos de dejar que las debilidades en nuestras vidas nos afecten y nos desanimen, hermanos. Porque Dios ha puesto tesoros en nosotros. Y cada uno de nosotros quizás tenemos una diferente debilidad, pero no debemos de dejar que eso nos haga sentir menos. Al contrario, usted tiene a Cristo, siga adelante, tome la palabra del Señor que nos enseña que Él quiere que nosotros tengamos su gozo. Yo quiero que ustedes entiendan también que la vida no es fácil, amados, y tenemos que aprender que hay buenas y malas. Y cuando vienen las malas, yo les pido a ustedes que no digamos vamos a pedirle a Dios que nos quite las malas, sino que es una temporada. Es una temporada. Mañana va a estar mejor y descanse. Porque la vida no hay nada diferente, siempre lo mismo. Es tan fácil así, pero tan difícil para que nosotros lo podamos comprender. Vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor. A Dios sea la gloria por lo que Él nos ha demostrado hoy en esta mañana. Esta oración fue para sus discípulos,
y nosotros íbamos a seguir después. Así vamos a orar mientras se preparan los hermanos del grupo de alabanza para venir después. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos demuestras aquí muchas cosas en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tenemos tu palabra, que podemos confiar en tu palabra. Gracias te damos por las palabras que Cristo dijo y que el Espíritu Santo, Señor, así le dio a Juan para que escribiera este evangelio. Te damos gracias y te pedimos a ti, Señor, que nos ayudes a confiar solamente en ti. Que no, Señor, nos confiemos en estar aquí, que no nos confiemos en ser miembros, que no nos confiemos en alguna otra cosa, pero que confiemos en ti, Señor. Que no nos dejemos ser desviados, Señor. Dice tu palabra, Señor, que los que están en tu mano no los vas a perder. Yo no quiero ser como Judas. Yo no quiero nomás oír. Yo no nomás quiero ser parte. Yo no nomás quiero ver milagros. Yo quiero estar escrito en el libro de la vida también, Señor. Y he recibido tu palabra, Señor. Hemos recibido tu palabra los que estamos aquí. Guarda tu pueblo. Cuida tu pueblo los que estamos aquí hoy en esta mañana. Nos arrepentimos si no hemos tomado tu palabra como debemos de tomarla, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos que entres a nuestros corazones hoy. Nos arrepentimos de todo mal, de haber confiado en otras cosas, Señor, que no tienen ningún valor. Tú eres más valoroso que todo. Entra en nuestras vidas, guárdanos en el hueco de tu mano santa y perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos valorizado otras cosas más que a ti, Señor. Gracias te damos por tu misericordia y tu gracia que nos concede estar aquí en esta mañana. Ayúdanos en esta semana, Señor, y en esta noche también los que vayamos a venir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.